15 de diciembre del 2022. ¿Qué pasó? Y me atacaron, me dispararon a la cabeza. Esa noche yo tuve mucha suerte. Y había un señor que le decían el patrón. Este señor es el que en teoría paga para que te mate, ¿no? No pensaba que fuéramos a terminar el sexenio, no exentos de problemas, de dudas, de temores, de presiones, de amenazas. Y dije esa expresión de a un amigo no se le dispara la cabeza. Y no estoy muy seguro de que tenga los años suficientes de vida para llegar a saber quién ordenó y por qué matar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura. De manera muy respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre que desde el inicio de su carrera nos ha informado del acontecer diario de la vida nacional. Casi medio siglo que ha parecido todo un milenio persiguiendo la noticia, ya sea desmintiendo mitos, mentiras y leyendas y aclarando entre versiones o retratando realidades. Su labor siempre ha sido impecable del primero al séptimo día de la semana. Su inteligencia ha dado forma y formato a muchos espacios noticiosos que ninguna bala ha podido detener, porque su pasión, su ética con el periodismo lo obligan a contar siempre la historia en breve o a profundidad. No importa cómo, pero siempre a través de la verdad, le pese a quien le pese. Su imagen es sinónimo de expansión informativa, porque hoy por hoy es uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Pero todo tiene ciclos y ahora esa misma ala que emprendió el vuelo para ganar el Premio Nacional de Periodismo se extiende, se reforma y lo lleva a cruzar mares que emprenderán nuevos sueños en su vida. Si no por la mañana o como hoy por la noche, en México o desde cualquier parte del mundo, siempre será un honor platicar contigo. Ciro Gómez Leiva, buenas noches. Muchísimas gracias, qué gusto, qué orgullo estar contigo, querido Gustavo Adolfo. Gracias a ti, gracias, Ciro. Gracias a ti por invitarme. Teníamos un rato solicitando esta conversación. Sí, muchas gracias. Pero qué bueno que estás aquí. Y a tus órdenes, muchas gracias. Sí, qué bonita introducción, recuperando nombres de programas, de series, de momentos. De tu trabajo. De mi trabajo. De qué tu bonito, pasión qué y de bonito. tu vida. Me emocionaste. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me emocionaste. Arrancamos por la Ciudad de México. A tus órdenes. 1957. ¿Hijo de quién eres? Hijo de dos buenas personas, dos muy buenas personas de la clase media, ¿no? Mi padre y mi madre, primera generación de chilangos, ellos ya vivieron en la colonia Roma. Mis abuelos y mis bisabuelos guerrerenses, por cierto, de Chilpancingo y de Tistla, que es donde está la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? Dos buenas personas, mi madre maestra normalista, mi padre pues un trabajador de toda la vida, tuvo distintos trabajos, dos buenas personas, dos muy buenas personas. ¿Conoces la problemática del magisterio desde sus entrañas por haber sido hijo de una maestra? Yo ¿no? Lo que conozco es el privilegio de por las tardes haber hecho la tarea con una extraordinaria maestra normalista como era mi madre, ¿no? Y los aprendizajes que tuve con ella de lengua nacional, así se llamaba antes, de gramática y demás, de geografía, de historia, además con un enorme cariño. Yo soy hijo de esa generación, de la generación de los padres que fueron ellos mismos la primera generación de quienes llegaban a la Ciudad de México. Colonia Roma. Mis padres en la Roma. ¿Tú ya no vives en la Roma? No, yo ya no. Nosotros vivimos en la del Valle la mayor parte del tiempo. Bueno, mientras yo viví con mis padres, siempre fue en la colonia del Valle. Dos domicilios distintos, pero siempre en la colonia del Valle. ¿Hasta qué año viviste con tus papás? Como hasta los 22, 1980, por ahí.
que fue tu 80, primer 81. trabajo. En ese entonces yo tuve mucha suerte. Yo a los 22 años, recién salido de la universidad, me invitaron a ser jefe de redacción de la revista Expansión. Tenía 22 años y pues me dieron la oportunidad. Iba muerto de miedo porque la redacción, que por cierto eran mayoritariamente mujeres, mi jefa, la editora, era mujer, pero eran personas de 27, 28, 29 años. Yo tenía 22. Eso fue en 1979, 1980. Ahí digamos que empezó mi carrera. Y ahí se me quitaron muchos temores del trabajo. Egresado de la Universidad Iberoamericana. En la licenciatura sí, yo estudié comunicación. Ok. Digo, porque hay después de que Luis de Alba sacó aquel personaje del Pirurris. Que me tocó, nos tocó, es de mi generación. Sí, claro. Cuando él lanza el personaje, que debe haber sido 1976, 77, 78, nosotros estábamos en la Ibero. Que por cierto fue cuando se cayó el edificio de la Ibero en un temblor, el que estaba Allá en la por- Campestre Churubusco. Ajá, allá por la central camionera, te iba a decir yo. Sí. Oye, ¿y eso no te molestó? Digo, siendo... No, al contrario, se tomaba con mucha comicidad. No había en ese entonces la polarización, la pugna. Seguramente había tanto clasismo más que hoy, pero había otro tono social, había otro sentido del humor. Yo me acuerdo que una vez al año en la Ibero hacían lo que se llamaba el Día de la Comunidad, que era como un día de fiesta. Y uno de los invitados, 1978, 1979, fue el Pirurris. Y estaba abarrotado uno de los jardines antes de que se cayera, de haber sido 1978, antes de que se cayera la universidad. Y pues nos reíamos. Nos parodiaba y nos reíamos. Hoy parodias a alguien y es motivo de una ofensa y una campaña en redes sociales. En aquel entonces no, era otra cosa. Mi querido Gordo también estudió ahí en la Ibero, Luis de Alba. No lo sé, No, supongo sí. que sí. Él estudió de la Ibero, entonces hace este ¿Tu querido personaje. Gordo? Sí, así le digo Gordo de toda la vida, Luis. Bueno, el señor Luis de Alba. Sí, está bueno, está buenísimo. Mi querido Gordo, él es egresado de la Universidad Iberoamericana. Oye, ¿y en qué época jugaste fútbol americano? Yo, más que fútbol americano, yo desde niño mi pasión y mi deporte fue el fútbol soccer. Sí, jugué soccer y lo llegué a jugar a muy buen nivel. Y 2 años en categorías infantiles y 2 en juveniles jugué fútbol americano con los Gamos del Instituto México en infantil y del CUM en juvenil. Las categorías eran juvenil A, ahí jugué una temporada, y juvenil AA. Porque yo me enteré de que habías jugado fútbol americano por Marcos Valdés. El querido Marcos. Que me dijo que era rival en infantil. Él jugaba en los Titanes de la Escandón. Ajá. Y además eran bravos los Titanes. Y luego nos hicimos buenos cuates y jugamos juntos esas 2 temporadas en el club. Muy querido Marcos. Pero, con aparte, quien jugué luego años después squash. Pero está muy grandote el cuate, ¿no? Para el squash. No, para el fútbol americano. Creo que era ala cerrada. Sí. ¿Y tú? Pero había unos mucho más grandotes. Yo jugaba defensivo profundo. Yo era de los que corría para alcanzar a los que se escapaban y defendía pases. ¿Y el fútbol llegaste a ser bueno, entonces? Pues eso. Soccer. Jugué a buen nivel. Jugué a muy buen nivel. Llegué incluso alguna vez a tener entrenamientos con algún equipo profesional. Jugué en las mejores ligas, en la Española, en la Interclubs. Jugué el torneo de los barrios. De niños no nos ganaba nadie. De jóvenes todavía ganábamos campeonatos. Ya más grande, pues ya no. Pero me encantó. Disfruté no sabes cuánto el ser futbolista, pero cuando sentí que las piernas ya no me permitían correr lo que corría de chavo, dije, se acabó el fútbol. Es muy demandante, es muy duro, ¿no? Oye, Ciro, y ahora regresemos a la labor profesional. Tu tesis en la Ibero la haces de algo relacionado con Guatemala, ¿es correcto? ¿De qué fue? Con un querido amigo, con Rogelio Romero, sobre, fíjate, violencia política. De hecho, la tesis se llama
Violencia política en Guatemala, la danza de los liberadores, y es un reportaje sobre el momento muy duro que vivía Guatemala. Se habían dado un par de matanzas en 1978, 1979, y a finales del 79, en un coche que le prestó el papá de Rogelio, un coche ya medio viejón, nos fuimos en la irresponsabilidad total, él y yo, hasta Guatemala, reporteamos y nos regresamos. Y cruzamos por zonas de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, que hoy sería imposible cruzar, y no se diga las zonas de Guatemala. Y de eso hiciste tu tesis De eso hice mi profesional. tesis. Si no me equivoco, la presentamos nos recibimos en el 82, 1982. Todo hace mucho. Creo que tú ni habías nacido. No, pero ¿sabes cuándo empecé a trabajar yo? En 1984. Bueno. Entonces ya iba yo en la preparatoria, por allá en 1982. Hago una pequeña pausa y de la revista Expansión de los medios impresos, ¿cómo llega a la radio y a la televisión mexiquense? Que fue el primer trabajo electrónico del señor Gómez Leiva. Regresamos. Esa extraordinaria generación de Joaquín, de Pepe, del queridísimo Ricardo Rocha, de todos ellos. Qué gran tipo Rocha, ¿no? Queridísimo. El señor Rocha, le decía. Don Ricardo Sí, Rocha. y se nos fue así. Se nos fue así. Ciro, es un salto cuántico importante y muy distinto de hacer editorial a hacer un noticiero en televisión, ¿no? Que fue Hoy por Hoy. En televisión mexiquense. Finalmente, si lo que está haciendo es periodismo, las bases son las mismas. Yo de Expansión fui editor un año del examen de la situación económica, la revista que tenía el Centro de Estudios Económicos de Banamex. Ahí me tocó la nacionalización de la banca. Okay. E inmediatamente después me invitaron amigos míos, que uno de ellos, Toño Garfias, queridísimo, ya falleció, a sumarme al proyecto Radio y Televisión Mexiquense. Nos tocó fundar la radio en 1983, la televisión en el 84, y ahí me tocó ser de todo, ¿no? Subdirector, director de información, director de los canales y conductor al final, conductor del noticiero de televisión que se llamaba Hoy por Hoy. Oye, ¿cuál es tu generación? Porque lo tengo perdido. De repente cuando hablas, por ejemplo, de un Pepe Cárdenas, pues te puedes dar cuenta que está López Dóriga, que está Pepe Cárdenas, Esos son los grandes. que está Ricardo Rocha, que estaba Talina Fernández, pues antes que estaba Berry. Ellos son 10 años mayores Sí, que yo. Carlos Marín, Joaquín, Pepe, Pero, ¿y de Ricardo. tu generación? No, bueno, de mi generación, compañeros míos de bancas Sí, con o sea, quienes estuve. de tu misma edad, de tu misma generación. Guillermo Arriaga, Ok. Gerardo Que Tort, se dedica al cine. Jorge Ramos. Jorge creo que era un año más chico, compañero en el equipo de fútbol, buen jugador, Jorge Ramos. Fundamentalmente no me sometas a un ejercicio de memoria, pero digamos, esa es mi generación en la universidad. Periodísticamente, mi generación es otra, son los que vienen 10 años después de esa extraordinaria generación de Joaquín, de Pepe, del queridísimo Ricardo Rocha, de todos ellos. Qué gran tipo Rocha, ¿no? Queridísimo. El señor Rocha, le decíamos. Don Ricardo Sí, Rocha. y se nos fue así. Se nos fue así. Y ya profesionalmente, pues en mi generación, con quienes me ha tocado convivir, es con Javier Alatorre, con Carmen Aristegui, con Denise Merker, Denise Dresser, entre otros con Adela Micha. Esa sería mi generación. Y varios más. Esa sería más o menos la Sí. generación de Ciro Gómez. En medios de comunicación, en prensa escrita, pues fueron otros, ¿no? Roberto Zamarripa, por ejemplo. Y está por ahí una generación intermedia a la que le aprendí mucho, donde está Raimundo Riva Palacio. Estuviste con él en el Financiero, En ¿no? el Financiero y en el Reforma, René Delgado, en fin. Ellos son como unos 4 o 5 años mayores que yo. Son intermedios entre mi generación y la de Joaquín, Ricardo y todos, Carlos Marín.
Oye, llegas al Financiero a hacer, después del noticiario ALA, Sí. te vas al Financiero, ¿estoy en lo correcto? Sí, después de cuando salí de Televisión Mexiquense, que por cierto fue mi primera salida conflictiva, convulsa, porque hacíamos un noticiero que para la época la hacíamos desde la televisión pública, desde Televisión Mexiquense, incomodaba. Con Chaufet, ¿no? Con problema con Emilio Chaufet, que era el jefe de sector, era el secretario de Educación. Vamos a llamarlo diferencias. Entonces yo aproveché, yo iba y venía todos los días a Toluca, a Metepec, entonces ya estaba también un poco cansado, pero fue conflictiva. Al salir me dediqué, pues no tenía un peso y eran las épocas de las devaluaciones terribles. Entonces empecé a hacer revistas institucionales, empecé a hacer trabajos de ese tipo, hasta que en 1990 el queridísimo Luis Javier Solana nos invitó a un grupo de periodistas, a mi maestro Miguel Bonazo, periodista argentino, y algunos más, a formar una agencia de corresponsales en México que se llamó PAL, Periodistas Asociados Latinoamericanos. Entonces hacíamos corresponsalía para diarios de la República y para diarios extranjeros, y dentro de esos formamos parte de la asesoría de periódicos que nacieron, por ejemplo, El Siglo XXI en Guadalajara y algunos más, y nos contrataron para hacer un documental de cine, ALA, y lo hicimos 4 o 5 capítulos, nos fue muy bien, y un año, creo que el 92, 91, 92, ganamos el Premio Nacional de Periodismo. Del Club de Periodistas. No, lo que era el Premio Nacional de Periodismo, no recuerdo quién lo otorgaba, el Premio Nacional de Periodismo. Lo ganó ALA, ¿eh? ¿Lo has ganado en 2 ocasiones? Lo he ganado, lo ganamos ese año, y luego muchos años después lo ganó el programa Tercer Grado de Televisa, creo que en el 2006, 2007. Después, tu paso por el periódico, un periódico distinto, innovador, renovador, el periódico Reforma, aquí en México, fue un paso importante. Bueno, y quizá uno de los momentos más gozosos de mi carrera y de mi vida, ¿no?, fue la posibilidad que tuve, el privilegio que tuve de ser reportero. Era reportero de asuntos especiales, de estar en la batalla diaria, de recorrer el país, primero en el que era el gran diario en ese momento, El Financiero, estar en El Financiero. Me invitó Raimundo Riva Palacios, Rogelio Cárdenas, el querido Alejandro Ramos, y trabajaba con una pasión, un gusto. Y después surgió el Reforma en el 93, y el Reforma invitó a muchos de los que colaboraban en El Financiero, y me invitó a mí. Yo no me quería ir del Financiero, finalmente me fui con todos ellos al Reforma. Una época muy gozosa en mi vida, que además coincide, por ejemplo, con el momento en el que nacen mis hijos, ¿no? Los dos. Entonces es una época de mi vida que yo recuerdo con un enorme cariño. Mi época de periodismo escrito y mi época personal, mediados de los 90s. Y tus hijos chicos, me quiero suponer que ellos te acompañaban al World Trade Center de la Ciudad de México, a CNI Canal 40. Con esta historia, años después, con esta historia de CNI Canal 40 y el enfrentamiento con TV Azteca, regresamos. Dirigir, hacer el guión sobre el padre Maciel, los abusos sexuales de Marcial Maciel, molestó mucho a personas que retiraron sus anuncios. CNI Canal 40 de señor Javier Moreno Valle. ¿Cómo llegas ahí? Porque era un canal aparentemente pequeño, o digo, pues no era ni Televisa ni TV Azteca, ¿no? En aquel entonces era un canal independiente. Era un canal de UHF, ¿te acuerdas de esa frecuencia? Sí, ultrafrecuencia. Ultra High Frequency, algo así, con transmisión aérea solo para el Valle de México. Sí. Por los sistemas de cable y Sky, DirecTV, llegaba a otros lugares, pero por aire solo al Valle de México. Javier me invitó,
que interesado por los trabajos que estaba haciendo en la prensa escrita, porque me los comentaba, me invitaron a hacer el primer programa en la historia de CNI Canal 40. Fue el primer programa de la serie Realidades, fue un programa de 3 capítulos sobre narcotráfico que se llamó Mitos, Mentiras y Leyendas. Y un programa que llamó la atención en su momento, pese al rating que pudo haber tenido, llamó la atención, les gustó y me invitó Javier a ser el director editorial del canal. Y básicamente lo que hacíamos en el primer momento era la serie Realidades, que fue una propuesta que les hice, les gustó, que era tener una hora de lunes a viernes donde pudieras mezclar entrevistas con reportajes, con crónicas. Y ahí estuve y ahí fui conociendo fue llegaba mucha gente, gustaba, se acercaban, ahí conocía a Denis Merker, por ejemplo. Con Denis Merker hicieron el nocturno. El noticiero del Canal 40. Empezamos, si no me equivoco, a finales de 1999. Ya habíamos trabajado en un programa de entrevistas y, bueno, cuando salió el noticiero, unos buenos años, también un trabajo inolvidable, divertido, que lo recuerdo con mucho cariño, pese a las penurias económicas y pese a la guerra con Televisión Azteca. ¿Estaba Páramo? Estaba David con nosotros, estaba Carlos. Un saludo al buen Páramo. Salud. Oye, pero sí había muchas. Estaba Víctor Trujillo también con nosotros. Broso. Ahí se lanzó El Mañanero en televisión. El Mañanero era un programa de radio, lo lanzó el canal en televisión, le fue muy bien a Víctor, en fin, larga historia. Oye, y había problemas económicos hasta para las quincenas, ¿no? Terribles. Era un canal de ruptura. Enfrentamos un retiro de anunciantes porque en 1997 en la serie Realidades, programa que produjo, por cierto, Marisa Iglesias, que fue también compañera en muchos proyectos más adelante, reporteada por Rocío Correa. Entonces tuvimos problemas, esos problemas llevaron a Javier a hacer un acuerdo con Televisión Azteca, con Ricardo Salinas Pliego. El acuerdo fue conflictivo de principio a fin. Pero cuando eres soltero y tienes 22 años, pues a lo mejor un problema económico, pues te aprieta el pantalón y ya. Pero ya teniendo 2 hijos, como tenías tú, ya no es lo mismo. Sí, pero en 2001, principios de 2001, viene otro momento fundamental, quizá. No, yo no pongo a competir a mis momentos profesionales, quizá el más relevante. Don Rogelio Azcárraga y Jaime Azcárraga y don Gabriel Núñez, que en paz descanse y en don paz Gabriel, descanse, cómo no. Y en paz descanse don Rogelio, me invitaron a Radio Fórmula. Entonces yo tenía desde entonces al día de hoy mi ingreso en Fórmula, que podía vivir, y además para ese entonces ya habíamos fundado Milenio, que es otra parte de mi carrera. Yo escribí en Milenio, entonces podría decir que tenía 3 ingresos: el de Fórmula, el de Milenio, y cuando caía, cuando nos pagaban, cuando se podía, cobraba en el Canal 40. Entonces ahí ya penurias no pasé. Oye, fue una bronca tremenda por incluso lo de la toma del Chiquihuite. A medianoche fue terrible y fue muy fea. Dolorosísimo, ¿no? Fue muy dolorosa, fue muy fea. De hecho, Javier Moreno Valle se tuvo que ir del país, tuvo que enfrentar acusaciones increíbles, ¿no? Y finalmente, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. La capacidad económica, la fuerza que tenía Televisión Azteca terminó imponiéndose, ¿no? Terminó imponiéndose. Para no entrar en tanto detalle, a menos de que quieras entrar, pero fue muy dura, fue muy larga, fue muy fea. Tuvo sus momentos memorables, brillantes, medio épicos, como fue la recuperación de nuestra antena en el Chiquihuite. Pero yo lo que lamento primero es el pleito en sí, el desenlace para Javier. Y creo que de haber estado más concentrados, de haber tenido el mínimo de recursos para producir, hubiéramos hecho mucho más en la pantalla. Creo que hicimos cosas, eso no me toca a mí evaluarlo.
pero hubiéramos hecho mucho más por la edad que teníamos, por el equipo, porque había un enorme talento por ahí. Pero bueno, pues nuestra primera preocupación era ver si teníamos luz, si había gasolina para los coches, ¿no? Ya cuando lo ves en retrospectiva con menos pasión, digo, creo que pudimos haber hecho una mejor televisión. Oye, ¿por qué eres periodista? Regresamos con esto, ¿no? O sea, porque al estudiar, pues no veo periodistas en la familia, ni Gómez, ni Leiva. Sí, Gómez Leiva. El minuto cambió, mira, si nos regresamos. Venimos. Y siempre has sido un periodista, un reportero que ha señalado lo que en tu punto de vista está mal hecho. Nos toca seguir la información y a veces ese registro que viene acompañado en muchas ocasiones de una opinión o de una crítica, pues no le gusta el poder, a nadie le gusta que lo critiquen. ¿Por qué eres periodista, Ciro? Pues ya ni me acuerdo, pero más bien te diría 30 y tantos años después, pues ya, ¿qué más da, no? No, 40 y tantos años pues, después, ¿no? Más o menos, pues los que sean. Sí te diría que la razón que haya sido qué alegría de vida haberlo hecho. Qué afortunados, ¿no? No me imagino haciendo otra cosa, pero ese sentimiento que es un lugar común, cuando alguien dice y además me pagan por hacer lo que hago, yo lo he vivido 40 años, ¿no? Yo me sigo enfureciendo por una nota que se nos va emocionando cuando creemos que conseguimos algo, como lo hacía hace 5, 10, 15, 20, 30 años, lo sigo disfrutando. Ya ha sido mi trabajo, pues ha sido un privilegio de vida. A estas alturas uno dice, pues fue un privilegio de vida. Más allá de por qué fui periodista o no. Es más complicado, ¿no? Creo que el conseguir, por ejemplo, pues por lo que trabajamos todos los días, por una primicia, por una exclusiva, con la velocidad de las redes sociales. Yo no lo veo así, Gustavo. Yo creo que obviamente ha habido una adaptación. El periodismo que hacíamos en los años 80 con el que hacemos hoy tiene poco que ver, salvo en lo más importante, en la esencia, que es conseguir la información, registrar bien la información, trabajarla bien y presentarla bien. Antes se hacía en papel y en blanco y negro, con una televisión muy limitada en sus alcances visuales, pero la esencia es la misma. Y con ese sentido nosotros trabajamos. Hoy las formas de difusión son distintas, hoy tienes que salir en multiplataformas, hoy tienes una competencia, hoy cualquiera puede competir, entre comillas, puede competir contigo en las redes sociales y sin embargo la ventana, el espacio para poder dar notas sigue estando ahí. Es cosa, creo yo, pero respeto mucho porque desde luego otros tienen puntos de vista distintos. La cosa está en irte adaptando, entendiendo y sin perder la esencia del trabajo periodístico. ¿Te ha tocado por edad, por cronología, por años aire, por años en tinta y demás, muchos presidentes? ¿Cuáles han sido los gobiernos que te ha tocado reseñar a ti? Me tocó una parte del gobierno de Carlos Salinas y a partir de Ernesto Zedillo hasta ahora, no cuento a Claudia Sheinbaum porque acaba de empezar, pero a partir de Ernesto Zedillo, todos, que son Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, 30 años, más ponle 2 o 3 de Salinas, pues como 4 o 5, pues casi todos Salinas, ya pensándolo bien. Y siempre has sido un periodista, un reportero que ha señalado lo que en tu punto de vista está mal hecho.
No es que haya señalado lo que en mi punto de vista está mal hecho, nos toca registrar, nos toca seguir la información y a veces ese registro que viene acompañado en muchas ocasiones de una opinión o de una crítica, pues no le gusta el poder, a nadie le gusta que lo critiquen. No le gustaba Cedillo, no le gustaba Fox, a Calderón. Bueno, con Peña, con Fox y con Peña tuve momentos muy difíciles y por supuesto que no le gustó ni un solo día a López Obrador. ¿Con Peña tuviste momentos complicados? Pues muy complicados en el inicio de su gobierno. Tuve una situación profesional crítica que me llevó, en acuerdo con mis muy queridos concesionarios y jefes, con los señores González, a terminar mi carrera de 18 años. En Milenio. En Milenio y en Milenio Televisión, que a mí me tocó. Los señores González me encargaron el diseño editorial del proyecto, lanzar el proyecto y dirigir editorialmente. Pero en octubre del 2013 lo dejé porque había un conflicto que no estábamos procesando bien, que estaba generando muchos problemas. Eso en el arranque de Peña. ¿Por qué te voy a decirte? El comportamiento del gobierno de Vicente Fox en la crisis de CNI Canal 40, ¿no? Y cómo pues acompañaban lo que hacía Televisión Azteca, en fin. Ahora, nada parecido a estos últimos 6 años, nada. Oye, ¿y tu salida de Milenio fue un asunto platicado, consensuado, o fue un quíteme a Gómez Leiva? No. Está además contado en Milenio. José Luis Martínez, querido José Luis, me entrevistó al poco tiempo en el suplemento de Milenio y ahí lo cuento. Y yo lo sinteticé así. Vivimos una crisis interna, producto de presiones externas, que no procesamos bien. Nos tomó muy cansados y, como lo dije y está publicado en Milenio, tengo la impresión de que pese a los afectos, pese a la historia, ellos ya estaban un poco cansados de mí y yo quizá ya estaba un poco cansado de la cultura editorial de Milenio, pero acordamos que eran muchos años, creemos nosotros que muchos logros y muchos afectos como para pelearnos, ¿no? Y salí, yo no soy de la cultura ni de la generación de los que tienen que salir peleando y vituperiando y hablando mal de su medio, nunca. Para mí, los dueños de los medios, los concesionarios, mis jefes, son aliados, siempre han sido aliados. Javier Moreno Valle, no se diga a los señores Azcárraga, no se diga Imagen, Televisión, y no se diga a los señores González. Hay momentos en que las relaciones ya no dan más, y eso fue lo que ocurrió. Oye, y siguen siendo mis amigos y los quiero mucho, a Pancho Papá, al ingeniero Pancho González Albuerne también. Haciendo previo a lo que será la última parte de este programa, que hablaremos de un sexenio, los últimos 6 años, que tú lo llamas nada a comparación de que fue el último sexenio. A ti te tocó la crónica de principio a fin cuando querían desaforar a López Obrador, ¿no? Yo conocí a Andrés Manuel López Obrador, entré caminando con él en una de sus marchas que hacía desde Tabasco. Yo lo conocí en diciembre de 1994 en un plantón en el Zócalo, hoy lo entrevisté por primera vez y te diría que del 94 al 2000 debo ser el periodista que más crónicas y más entrevistas le hizo a Andrés Manuel López Obrador. Tenía una relación cercana con él. Ya cuando llegó al poder en la Ciudad de México, pues fue otra cosa. Y después de la elección del 2006, fue otra cosa. Hacemos una pausa. A un amigo no se le dispara en la cabeza para matarlo. 2 puntos. Ciro Gómez Leiva. Con esa historia regresamos. ¿Quién los contrató? ¿Quién les dio la orden? No lo sé. Y no estoy muy seguro de que tenga los años suficientes de vida para llegar a saber quién ordenó y por qué matarlo. Ciro, entonces no entiendo si has sido tú el periodista, el reportero que más crónicas y
más acompañamiento que le habías dado en aquel entonces a López Obrador. 1999, que es cuando dejó de ser, si no me equivoco, presidente del PRD. ¿Alguna vez fuiste a su casa a cenar? No, a su casa a cenar no, pero alguna vez me citó, y fue portada de la revista Milenio, me citó, quería entrevistarlo por algo, me citó a las 7 de la mañana en su departamento, aquí en esta zona, en Copilco, y porque de ahí nos íbamos a ir en su coche a Hidalgo, a Puebla, no recuerdo a dónde, y me abrió la puerta de su casa a las 7 de la mañana, salieron los 3 hijos que se iban a la escuela, muy amable, y ya luego bajamos y nos fuimos, no recuerdo exactamente a dónde, pero ahí está la crónica. Ok. Sí. ¿Qué fue lo que pasó cuando Andrés Manuel López Obrador, con la 4T en el 2018, gana la presidencia de la República? Que llegaron al poder y el trato fue de presidente de la República. Los conflictos con Andrés Manuel empezaron desde el 2001. Por decisiones que tomó, ahí la relación empezó a ser difícil. Entraron en crisis cuando él dijo que la marcha contra los secuestros y la violencia, ¿te acuerdas aquella marcha blanca del 2004? Todos de blanco. Que era de Pirurris, ahí el enfrentamiento fue muy fuerte. Luego nos acercamos editorialmente con el tema del desafuero en 2005 y en el 2006 yo dije y digo hoy, 18 años después, ellos inventaron un fraude para no reconocer una derrota y eso ya no les gustó. Y desde el 2006 la relación fue muy dura y cuando llegó a la presidencia pues no le gustaba que lo criticaran, que registraras, que dijeran: si no hay seguridad en México, no habrá cuarta transformación. Y fue una relación complicada, difícil, ¿no? Por momentos muy difícil. Yo realmente pensé que no pensaba que fuéramos a terminar el sexenio, pero tuve el acompañamiento, y nunca terminaré de agradecerlo, de Olegario Vázquez Aldívar y de Ernesto Rivera para seguir haciendo el trabajo con todas las dudas, con todas las tensiones editoriales que un momento así se vivía. Lo tuve aquí en esta casa que además nos tocó fundar en el 2016, y casi un año y medio antes de que entrara López Obrador. Y tuve también el acompañamiento en Grupo Fórmula. Pude hacer mi trabajo y terminamos el sexenio. Y ya otra cosa, vámonos a otra ¿Pensaste cosa. que no ibas a terminar el sexenio? Sí, todo el tiempo. ¿Pensaste que te iban a correr? Pensé que no iba a terminar. No, yo no soy fatalista, ¿no? Yo digo, vámonos día por día, pero la veía muy complicada. Decía, faltan 5 años, faltan 4 años, faltan 3, el último año falta 1, pero, y lo saben quienes trabajan en nuestros equipos, nosotros somos día por día. Para nosotros un buen programa el miércoles no nos garantiza nada el jueves. Entonces podemos venir de un éxito editorial, de un hit, de una nota, el miércoles, el jueves es borrón y cuenta nueva y hay que empezar, ¿no? Entonces, día por día. Porque Lili Téllez, todo el tiempo que estuvo contigo en tu programa, decía: faltan no sé cuántas semanas para que se vaya López Obrador. Entonces llevaba ella la cuenta muy puntual, misma cuenta que tú llevaste desde tiempo antes. Nosotros jugábamos, decíamos qué porcentaje del sexenio llevamos, 97 punto tantos, 98 al final, pero hacíamos más como juego. Pero llegamos. Creo que lo relevante es que pudimos contar, pudimos hacer la crónica, que es lo que hacemos nosotros. Hay otros que trabajan mucho mejor el periodismo de investigación, en fin, pero lo nuestro, que es hacer la crónica, el registro del día a día, lo pudimos hacer todo el sexenio. No exentos de problemas, de dudas, de temores, de presiones, de amenazas. Y en mi caso, pues alguien me quiso matar. No sé quién, no sé por qué. Pero, ¿alguna vez te hablaron directamente de allá de Palacio Nacional para decirte... ¿En qué sexenio? En de López Obrador. En el que ya se el anterior. Ahora estamos en el anterior. Estamos en la ciudad de No, ni a su estilo. Pero cuando te querían hacer llegar un mensaje, te lo hacían llegar de inmediato. Por ejemplo,
X, tantos. No voy a balconear, pero están muy molestos con lo que acabas de decir. Tú pusiste el ejemplo este. Hubo un día en el que yo me enojé mucho. Fue la mañana del 3 de septiembre. Me enojé además por una trivialidad, por una nimiedad. Él dijo, el amigo Ciro. Y ¿qué importancia tiene que el presidente diga el amigo Ciro? Y reaccioné, exageré, sobredimensioné y dije esa expresión de a un amigo no se le dispara la cabeza. Yo me había impuesto desde la mañana siguiente al atentado no ponerme a tejer conjeturas, no decir, pues yo creo que fue fulano, fue esto, me dicen lo otro. Y lo respeté y lo he respetado. Digamos, está ese hecho del cual me disculpé al día siguiente, sí fue un exceso. Yo no tengo ninguna prueba de que haya sido él o hayan sido ellos. Ahora, como no sé quién fue, tampoco sé quién no fue, ¿eh? Entonces no culpo a nadie, no exonero a nadie. Pero ha pasado 1 año, 10 días, 1 año, 10 meses, perdón, del atentado. Y no sabes quién fue. No. Hay 13 personas, 14 personas en la cárcel. Varios de ellos ya reconocieron su culpa, ya pagaron su condena y ya salieron vía procedimiento abreviado. Pero pues son los autores materiales, la llamada célula de ejecución. ¿Quién los contrató? ¿Quién les dio la orden? No lo sé. Y no estoy muy seguro de que tenga los años suficientes de vida para llegar a saber quién ordenó y por qué matarme. Ahora, pero qué increíble, porque yo vi la entrevista que le hicieron al autor material y él decía que pues, él estaba con la certeza de que no lo iban a agarrar y que no le iba a pasar nada, ¿no? Pues lo agarraron, pues sí, lo detuvieron y está en la cárcel, pues sí. La entrevista que le hizo Saskia, Niño de Rivera. Correcto. Sí. Extraordinaria entrevista. Extraordinaria. Ciro, 15 de diciembre del 2022. Sales al estacionamiento de Imagen, tomas una camioneta y te vas rumbo a la colonia Florida, donde... A esa hora, 7, 8 minutos de aquí. Donde vives, que es muy cerca de aquí de las instalaciones de Imagen. ¿Qué pasó? Pues me atacaron. Ya muy cerca de mi casa. Creo que la historia está más que narrada, contada, presentada. Y me atacaron, me dispararon a la cabeza. Fueron 9 impactos en la camioneta. Calculamos que fueron 12 porque disparan. Esos tiradores hacen un disparo, poc, poc. Lo llaman pares controlados, poc, 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 poc. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Disparos a la cabeza, aquí a la izquierda, a 1 metro de distancia. Iban a matarme. O sea, tú venías manejando. Yo venía y manejando había un fulano solo. en una motocicleta al lado tuyo. Pues me disparó desde la izquierda. Sí, o sea, yo vi aquí la camioneta que estaba aquí. Sí. Y pues me acerqué. Me dije, no le vayas a tocar, no, pues no más que. No meta la mano. No metan la mano el niño. Pero, o sea, yo sí lo vi, era directo a donde venía el conductor, que eras tú. Sí, eran tiros a la cabeza y hay una máxima en el mundo policíaco, pues se dispara a la cabeza para matar, ¿no? Pues no disparas a la cabeza para asustar. Pero, por una serie de factores, el fundamental, y no le demos vueltas, yo manejaba en las noches, en las mañanas no, una camioneta blindada que me había dado Grupo Imagen, que me había dado Legario Vázquez Aldir, muchos años antes, por otras razones, por las que sea, desde el 2017. Y porque esta empresa invierte bien en seguridad y porque el blindaje resistió. Entonces fue una experiencia brutal, traumática, tristísima, dolorosa, cuesta recuperarse, pero al mismo tiempo no me pasó nada. No rompieron una astilla que me rasguñara una mano. No me pasó nada. De ahí que yo diga y algunos se molesten, esa noche yo tuve mucha suerte, ¿no? Yo soy un agnóstico, no soy un creyente religioso, creo en el bien y el mal, en las buenas acciones, en las malas acciones, pero esa noche tuve suerte.
esa noche, el azar, el destino. ¿No le dice gracias a Dios? No, porque te digo que soy, Sí, que soy, algunos sí. que soy. Yo le doy gracias a la vida todos los días, todos los días. Esa noche tuve mucha suerte, ¿no? Tuve mucha suerte y la vida sigue y la tenemos que hacer mejor. Fue también un momento de mucha reflexión para pulir, afinar decisiones que ya venía prefigurando para el segundo semestre del 2024 y decisiones que ya empecé a tomar y que tomaré en los próximos días. ¿Cómo pasaste esa noche? Porque entiendo que vas a casa de un amigo tuyo, ahí cercano, un vecino amigo de tuyo, Manlio Fabio, de Manlio Fabio Beltrones. Sí, 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 sí. Y me quiero suponer que te ayuda, te No, quedas ahí. Me dispararon 60 metros antes de la esquina, en la calle de Tecoyotitla, 60 metros antes de la calle de Olivo. El motociclista y el coche que iban adelante de mí salieron a toda velocidad por mi calle, Tecoyotitla. Yo me temblaban las manos. Eché a andar la camioneta y cuando 60 metros adelante llegué a la esquina de Olivo, dije iba a decir de pendejo, pero de güey, me sigo por mi calle. Entonces, en ese aturdimiento, di vuelta a la izquierda, a la calle de Olivo, en vez de seguir a los 200 metros que faltaban para llegar a mi casa. Traté de sacar el teléfono, medio me estacioné, no podía marcar el teléfono, le iba a hablar a Manuel Feregrino, por cierto. ¿Por qué a Manuel? Pues porque es mi amigo. Es tu brazo derecho. Nuestro jefe de información, nuestro productor. Y además tú no lo sabes, pero Manuel es el resolvedor, déjame usar esa palabra, es el que resuelve los problemas en el grupo. Cuando alguien tiene un problema de a de veras, a quien recurrimos es a Manuel. Y Manuel lo resuelve, pero no le pude hablar. Pensé en bajarme de la camioneta, pensé en muchas cosas, no sabía qué hacer y dije, 150 metros adelante está la privada de Manlio, me voy para allá, a ver si me dejan entrar, no sé si está ahí. Y avancé, la camioneta se jaloneaba, llegué y el velador me vio cómo estaba, abrió la puerta, cerró la reja y cuando entré a esa privada, en el cruce de las calles de Olivo y Margaritas, Colonia Florida, supe que estaba a salvo. ¿Y cómo pasé la noche? Bueno, estaba Manlio, hicimos llamadas. No ¿Volviste lloré. el estómago? No lloré, no. Ni tampoco me oriné, ni tampoco nada de eso. Una cosa rara, me tenía empapada la sien izquierda. Yo pensé que era sangre, pero me tocaba y no había sangre. O sea, transparente. No. Sí, pero no. Y ya una vez en casa de Manlio, todo esto, por cierto, toda esta crónica la estoy trabajando desde hace casi 2 años en un libro que se debe publicar en algún momento del primer semestre del próximo año. Esto y la parte política y la parte... ¿Qué se llamará vida. cómo? Eso que lo diga la editorial, porque todavía tenemos título de proyecto, no sé si va a ser el título del libro. Y ya a casa de Manlio, pues llegó el Ministerio Público, llegó... Omar García Harfuch. No llegó Omar, pero la primera llamada que hicimos fue Omar. Y 1 minuto después de colgar con Omar, me llamó Claudia Sheinbaum. Eso no se olvida. Y me dijo que lo lamentaba y que estuviera tranquilo, que me iban a dar protección. Algo que han cumplido hasta el día de hoy. No sé, eso no se olvida. Y llegó el Ministerio Público, llegaron policías, y en esa confusión, pues bueno, fui llevando la noche. Y llegaron, y son las 2 únicas personas sobre las cuales, por cierto, que llegaron ahí esa noche, que yo le dije, porque me hablaban abogados, amigos, compañeros de acá que querían ir. Dice, pues no estoy en mi casa, en lo que entendía, yo estaba muy aturdido, obviamente. Pero a Manlio le dije, hay 2 amigos que quieren venir. Y llegaron. Ernesto Rivera y Olegario Vázquez Aldir. No se olvida tampoco. Y ahí estuvimos hasta las 4 de la mañana.
Ya luego fui a mi departamento. Yo salí de aquí solo en mi camioneta y a las 4 de la mañana llegué a mi casa con una camioneta gigantesca que no sé quién era, con un convoy. Parecía película de Costa Gabras de los años 70. Policías, sirenas, ambulancias, periodistas atrás. Dije, ¿cómo? Yo hace 5 horas salí de trabajar solo. Y bueno, y evidentemente, a partir de ese momento, tu vida cotidiana, toda tu vida cambia. Pero sobre todo tu vida cotidiana, yo que mi gran excentricidad, yo que no juego golf, que no tengo relojes, mi excentricidad era, yo caminaba solo, yo entraba solo a una farmacia, yo a veces me subía al transporte público. Esa era mi excentricidad, pues todo eso se acabó. Se acabó, por lo pronto, por lo pronto. No vamos a hablar de tu familia, pero tienes una pareja. ¿Cómo se llame la persona que sea tu pareja? Yo creo que para tu pareja debe haber sido tremendo esa noche, Ciro. Es que yo te diría para toda la gente cercana, para los míos. Para tus hijos. Pues, hijos, hermanos, seres queridos, compañeros de trabajo con los que he pasado 20 años de mi vida, que de alguna manera son familia. Fue muy duro. No quiero personalizar, ¿no? Pero sí fue muy duro, fue muy triste. Lo trabajé, hice estrés postraumático, pero en ese momento tú te planteas, ¿quieres seguir o no quieres seguir? ¿Sí? ¿O te quieres quedar en el trauma, en el dolor, en la ira, en la furia? Y dije, no. Ni siquiera con quienes me atacaron, porque me habrían matado limpiamente. No me habrían secuestrado antes, no me habrían martirizado, no se habrían metido con gente cercana a mí, me habrían disparado y se habrían ido. Entonces no hay odio. O sea, no hay mala onda con nadie de ellos. No es mala onda, no hay odio. Ellos a eso se dedican, fallaron, fracasaron. Afortunadamente. Bueno, fracasaron y además no solo fracasaron, sino que la policía de Omar García Harfuch, de Claudia Sheinbaum, se empeñaron, hicieron el trabajo, los detuvieron. Y la vida sigue, Gustavo, porque pues, si no sigue, ¿qué? No, pues afortunadamente, si no sigue, oye, a ver, sí. Y había un señor que le decían el patrón, que estaba en Estados Unidos, es detenido allá, y lo que entendemos o nos damos cuenta, lo estamos desde afuera, pues tú estás empapado con el expediente y lo has de conocer al derecho y al revés, pero que este señor es el que en teoría paga para que te mate, ¿no? Él coordinaba, porque además ya está declarado, yo como víctima tengo acceso a, qué feo se oye eso, ¿no? Sí, como sí, víctima, pero así es. Tengo acceso a todo el expediente, sí, señalado por los sicarios de que él los contrató, él les pagó para que me ¿Cuánto mataran. les pagó? Hay diferentes cantidades, hay ahí algunas contradicciones. Bueno, al final no les pagó. ¿Pero cuánto Según les iba a pagar? declararon ellos, pues creo que alrededor de 100,000 pesos, algo así, al grupo. Ahí tengo el dato, no quiero cometer un error de memoria. Todo está registrado. Pero eso no ocurrió, Gustavo. Y si no ocurrió, seguimos. Sin odios, sin rencores. ¿Tú ya lo viste al patrón? Estuve en la audiencia. El patrón lo detuvieron en junio, julio. No, ha de haber sido en junio. El 4 de julio, jueves, fue su audiencia en el Reclusorio Norte y yo estuve, como estuve en febrero en una audiencia con los otros 13, incluido el ¿Cerca Bart. de él? Pues el Bart, el tirador, estaba unos 2 metros de distancia de donde estás tú. ¿Te volteaba a ver? Sí, claro, toda la audiencia pues, duró 3 horas. O sea, pero Sí. te volteaba a ver Sí, a la claro. cara, te sostenía la mirada. Pues, ¿qué haces? Pues está sentado ahí él y los otros, sí. Pues muy poca madre, ¿no? ¿Por qué? Todo Porque, sosten- madre, pues era una audiencia en la que lo estaban imputando por tentativa de homicidio, a la cual yo acudí porque tengo derecho como víctima de estar y porque tenía un enorme interés como persona y como periodista de estar en esa audiencia, punto. Gran experiencia, ¿eh? Gran experiencia de vida. Pero bueno, lo que sigue, lo que venga, vienen cambios y... Espérate, y la ahorita vida vamos sigue. es que Sí, sí. nomás déjame terminar.
¿Y el patrón qué te dijo? No te dice nada, es una audiencia. El patrón, al personaje que yo vi, un personaje caído, derrotado, muy triste, muy solo. En la audiencia con los otros 13, llevaban muchos abogados, gente, además el patrón estaba solo con un abogado. Era la imagen de algo que no salió, era la imagen del fracaso, de la derrota, independientemente de lo que haya hecho, ¿no? Y en eso estábamos con el patrón cuando, ¿cuál fue el siguiente movimiento judicial? Viene el paro de jueces y magistrados y entonces todo se detiene. Todo el proceso ya tiene 2 meses. se detiene 2 meses. Sí. Retomará en algún momento. Íbamos a tener al día siguiente de que estalló el paro, era la audiencia en la que iban a imputar al patrón por tentativa de homicidio. Quedó pendiente. Pero seguramente tú no estarás en México. Pues depende cuánto dure el paro. ¿Qué tal si levantan el paro en junio o demás? No, bueno. Oye, Ciro, ahora, 16 de octubre es la fecha De que dejas imagen. Terminamos 17, el jueves 17, el próximo jueves. Este próximo jueves, sí, 17 de octubre. Sí. Fecha largamente platicada. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me voy? La razón de fondo, y esto yo lo platiqué con Ernesto, lo platiqué con Olegario, lo platiqué con Jaime Azcárraga, mi deseo de ya darle un cambio a mi vida en general. Esto lo platiqué con ellos por primera vez antes del atentado, ¿no? Yo les dije, después de las elecciones del 2024, quiero por primera vez en 25 años ya no tener el pie todo el tiempo en la Ciudad de México. Es muy difícil poder hacer un noticiero de televisión si no tienes el pie en tu ciudad, ¿no? De acuerdo. Entonces acordamos, además siempre ellos con un acompañamiento, una amistad, una generosidad, un cariño y una alegría, porque además son muy simpáticos. Ya cuando estás ahí, a lo mejor tú los conoces como jefes, pero ya cuando estás con ellos ahí son muy buenos amigos. Acordamos esta fecha. ¿Por qué? Porque primero terminaba el sexenio, que fue una cosa que yo les dije, ojalá me permitan terminar el sexenio. Entonces yo me pude haber ido el 1, el 2, el 3 de octubre. Le digo, ¿por qué no hacemos padre esto y lo convertimos en una fiesta? Porque además esto viene acompañado del anuncio de Nacho Lozano y en fin, de muchas otras cosas. Tenemos el 17 de octubre, que es el aniversario del canal. Hagamos una fiesta ese día. ¿En qué día cae? Pues en jueves. Y luego el viernes. ¿No? El día que quieran, yo siempre les dije eso, decídanlo ustedes, pero acordamos que sea el jueves 17, y terminan 8 años gloriosos en mi vida, antes que nada en mi vida personal, por lo que significaron, y en mi vida profesional, por lo que hace al noticiero Imagen Noticias de televisión. Vamos a seguir haciendo otras cosas con Grupo Imagen, pero eso es lo que va a pasar. No me ves así. ¿Qué cosas? Me estoy poniendo triste. No, ¿qué cosas vas a hacer? Que voy a... O sea, porque está así como en el limbo, ¿no? Sí, vamos a... Pues según hemos platicado, ya en 10 días regreso a la prensa escrita. Vamos a con un proyecto muy arriesgado. O sea, ¿cómo que a dónde, compañero? A Excelsior, por supuesto. Es nuestro periódico, nuestra casa editorial, ahí escribo. ¿Cómo que a dónde? Pues vamos a regresar a Excelsior. Hace 20 años escribo ahí, pero... Con un proyecto osado. Me dijeron que sí. Va a ser un texto diario. Okay, ¿una columna diaria? Yo creo que no exactamente una columna. Va a ser más bien un relato diario. A veces tendrá más forma de columna. Fuera de especulaciones, trataré de registrarlo. Se va a publicar los 365 días del año. De hecho, la columna se va a llamar 365 días. Y la otra cosa que les pedí, y me dijeron que sí, es... Yo pienso regresar a finales de enero a México, pasar una temporada en la Ciudad de México, y yo les pedí también la oportunidad de que me permitan sumarme al equipo de reporteros de asuntos especiales, en donde estábamos, en Financiero, Reforma, aquella época de vida de Grupo Imagen,
para poder producir también trabajos, ya sea para el impreso, para Excelsior, para las plataformas digitales y también para imagen televisión, ¿no? Me dijeron que sí. No sabes el entusiasmo que me genera regresar a la prensa escrita y regresar a reportear Claro. la calle. Pues Entonces, esa es la base de esto, ¿no? Ahora, a Lo ver que hacemos. cómo nos sale, si no estoy oxidado, si esto jala o no, pues eso ya lo veremos. Mira, Ciro, ya lo veremos, pero me lo que hace bien se mucha aprende ilusión nunca se olvida. profesional. Sí. O sea, no tienes que correr tras la nota. No, O sea, tienes que... yo tengo otras ideas. ¿Otros datos? No, yo sí. Yo insisto, el día de hoy no te garantiza el de mañana. Hay que trabajarle duro día con día, ¿no? Y eso es lo que pienso hacer y estoy muy contento, estoy muy animado. Oye, Ciro, siento, corrígeme, que decides esta fecha porque se acabó el sexenio Sí, claro. y no pudiste conmigo, López Obrador. No, yo no. A mí no me gusta eso de que al final de la escena se encuentran los dos y uno tira por la azotea al otro. No. Sí, sí me fijé como un objetivo profesional terminar el sexenio. Pero, como te comenté hace un rato, ese era un objetivo. Primero tenían que estar de acuerdo mis jefes, mis concesionarios. Entonces mi objetivo era terminar el sexenio. Y después de terminar el sexenio, darle un cambio a mi vida personal y a mi vida profesional, la posibilidad de ya no tener que estar todo el tiempo en la Ciudad de México. Por supuesto, el sexenio que terminó fue el de López Obrador. Por supuesto, en lo personal es un motivo de satisfacción haber podido terminar un sexenio tan duro, pero la vida va mucho más allá. Espero de terminar el sexenio. ¿Te vas con alguien a España? Porque ya ves que hay gente que se va a su rancho, pero su esposa se queda en México. No, bueno, ese es, yo ahí sí Digo, siempre gente, ¿no? lo he dicho, ¿no? Siempre lo he dicho. Mi vida personal es mi vida personal y yo sé lo que es empezar a meter a alguien a tu vida personal. Entonces mi vida personal, mis seres queridos, mi familia, esos hacen su vida. Lo que sí te diría es, mi idea, mi proyecto es ir y venir. No me estoy exiliando, no estoy huyendo, nadie me está corriendo, no me están persiguiendo. De hecho, voy a estar en Madrid. Voy a estar en Madrid. ¿Qué ciudad? A partir de unos días. Digo, mi idea es estar por aquí, de pasar una temporada, que no sé cuánto, si de algunas semanas, días, meses, en México a partir de finales de enero. Y vamos viendo, porque también ya llegué a un momento de vida y de carrera en la que no me quiero imponer, a ver si lo consigo. Voy a estar 17 días en México y 22 en Madrid y luego 44 en la Ciudad de México. No. Vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Vamos a ver qué dicen mis jefes, mis concesionarios, y voy a tratar de acomodarme. De hecho, mi idea en el 2025 es fundamental. Encontrar el tono de mi nueva etapa profesional, encontrar el tiempo de mi nueva etapa profesional y encontrar el espacio de mi vida personal. Esos, digamos, serían mis objetivos. A ver si los logro. Igual me va mal, pues ya veremos, recogemos las piezas y hacemos otra cosa. Nada está escrito. Nada, nunca. Lo único que va a estar escrito es 3765, tu nueva columna para Excelsior. Sí, estoy animadísimo, porque es un nuevo desafío, son nuevos tiempos, pero es como un regreso también al inicio de mi carrera. Regresar a las bases. Sí, todas las etapas, el 40, milenio, imagen, fórmula, todo ha sido muy gozoso, pero aquellos años del periodismo escrito y del reporteo los recuerdo con mucho cariño. Quizá los mitifique, ¿no? Porque también fue así, pero tengo ganas. Y tengo ganas de seguir viviendo un rato todavía. Exacto, por eso no te voy a preguntar cómo quieres que te recordemos, porque te vamos a seguir leyendo. Como ustedes y quieran. Escuchando como y viendo. Ustedes quieran. Ciro Gómez Leiva, gracias. Qué gusto. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Es un placer. Ciro Gómez Leiva, un periodista 360.
Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino sin censura. Muy buenas noches, muchas gracias.